Benvinguts al De tu a tu. En el programa d'avui tenim l'oportunitat i el plaer d'entrevistar Carlos Garcés. Ell va vindre de la Meseta Castellana i a Terrassa a la Mediterrània per dirigir la banda sinfònica i l'orquestra de la Societat Musical i Instructiva Santa Cecilia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Molt bé. En primer lugar, vamos a hablar castellano porque... Darme unos meses más. Estás, como he dicho, apenas un mes, ¿no? Eso es, un mes justo. Bueno, comentaba al principio que llegaste para dirigir uno de los conciertos de la banda sinfónica y luego fuiste elegido como titular por todos los músicos, ¿no? Fueron seis grandes profesionales los que probó la banda y te tocó a ti. Bueno. ¿Cómo viviste esto? Bueno, pues para mí no era nada esperado, porque creo que si no era el más joven, era de los más jóvenes, y yo conocía, pues hombre, a muchos personalmente y también por nombre. Entonces, pues yo cuando vi a ese cartel, ¿no?, podríamos decir así, pues yo me vi casi sin ninguna posibilidad y lo vi muy difícil. Pero bueno, yo vine a pasarlo bien, y es lo que intenté demostrar a los músicos, era pasarlo bien porque creo que es la obligación que tenemos cualquier músico y sobre todo en el ámbito de la dirección de orquesta o dirección de banda. Sí, como siempre lo digo, soy un privilegiado por poder vivir de esta carrera y entonces pues yo creo que el secreto fue pasarlo bien y es lo que intento ahora mismo, pues demostrarle a los músicos desde que he aterrizado aquí desde hace un mes. ¿Cómo has vivido los primeros cambios? Bueno, pues lo primero, claro, lo que me ha pillado todo un poco justo a contrapié, entre comillas, se podría decir, porque justo ahora mismo estoy terminando un máster en Rotterdam, en Holanda, y bueno, lo termino en un mes. Entonces, pues lo que me ha pillado ha sido más que nada en cuestión de compra de vuelos, de ir de un sitio a otro, así que, pero bueno. Y no, ya estoy asentado aquí, ya estoy encima viviendo aquí en Cullera, del cual es una ciudad que me he enamorado totalmente. Y estoy, pues más que poco a poco, yo creo que puedo decir, totalmente adaptado. Ya los músicos se están portando fenomenalmente bien, la gente también, me están ayudando para todo, así que todo está siendo muy fácil. Por cierto, felicidades. Bueno, muchas gracias. Que hoy cumples años. Mi pregunta es, a los 28 años tienes como una de tus más preciadas posesiones un currículum envidiable, ¿no? Bueno, se hace lo que se puede. ¿Y a qué se debe? O sea, este currículum está trabajado con mucho tesón, ¿no? Yo creo que sobre todo en el campo de la dirección de orquesta es marcar un currículum a largo plazo. Creo que tienes que, siempre yo veo entrevistas por ejemplo, al que era mi profesor, o sigue siendo mi profesor, como era Enrique García Asensio, yo veía entrevistas cuando él tenía 50 años y decía, el joven director, o bueno, tenía 40 o 45, no llegaría a 50, pero bueno, decía, el joven director Enrique García Asensio. Entonces, pues claro, a mí ahora que me lo digan esto con 28 años justamente desde hoy, pues es que es normal. Entonces, pues la cuestión es que tienes que marcarte una carrera a largo plazo, pero también intentando luchar cada día para intentar alcanzar las cosas antes posible. Entonces yo creo que el secreto es eso y sobre todo pues también la suerte que he tenido de que mis padres pues siempre me han apoyado mucho y sin ellos yo no podría estar aquí hoy hablando con vosotros. Muy bien, te inicias en la música, ¿por qué motivos? Porque tus padres les gusta la música y dicen, vale, pues que vaya a la academia, que vaya a un conservatorio. ¿Cómo fueron tus inicios? Pues como sabéis, Soria es una ciudad muy fría, entonces, pues claro, ahí tenemos dos estaciones, que es la de invierno y la estación de tren. No tenemos más. Entonces, pues la cuestión es que hay que hacer algo, porque lógicamente en casa no puedes estar y en la calle pues es muy difícil estar. Entonces mis padres no eran músicos y entonces pues me dijeron, pues oye, ¿qué quieres hacer, idiomas o música? Entonces pues yo lo tuve claro desde el primer momento. Y empecé con guitarra española, 2 añitos en una escuela privada y luego ya pues me metí en el conservatorio. Entonces pues eso fueron los inicios, la verdad es que fueron un poco extraños, no es como suele hacerse aquí, ¿no? Aquí en Valencia, que hay tantos músicos que cuando no tienes un familiar, tienes un padre, tienes el vecino que es músico, en Soria era totalmente diferente, pero fue por eso. Sí, también estudias magisterio, ¿no? Por ejemplo, que, bueno, lo he podido leer en tu currículum, y estudias otras cosas. ¿Qué te lleva, por ejemplo, a decantarte por la dirección? Bueno, pues es lo de siempre, yo creo que es estar en el momento apropiado, en el sitio adecuado, ¿no? Yo cuando tenía 17 años, creo, bueno, pues la anterior directora de la Coral de Soria,
pues se marchó, entonces pues me dijeron, oye, ¿te apetecería esto? Pero como experimento totalmente, ¿no? Sí, como tirarse al ruedo un poco, ¿no? Eso es, o sea, yo nunca me Ponerse hubiera delante a torear. imaginado, yo tocaba en la banda de Soria desde pequeñito, desde los 12 años, pero nunca había pensado que... Y entonces pues fue esto lo que me picó, y total que luego pues tenía mucha relación Soria o Don Alonso, el maestro Don Alonso, y entonces pues fue él el que más me dice, oye, pues igual te gustaría así animarte esto, y luego pues surgió la posibilidad de ser subdirector de la banda de Soria, y entonces pues ya dije, bueno, pues vamos a hacer un curso de dirección, fui con Ferrer Ferran, que por cierto que es la obra que vamos a tocar este certamen, y entonces pues fue un poco eso, fue el lanzamiento y luego ya pues empezar a estudiar la carrera. Pero fue también pues lo que para muchos es pues, estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. Has dirigido importantes orquestas, la Orquesta de Euskadi, la de Valencia, la Boston Filarmónica, la Banda Municipal de Soria, la Banda La Pamplonesa, la Orquesta de la Ópera de Rouen, y llegas a Cullera. ¿Vale? Diriges la Banda Sinfónica y la Orquesta, aunque con poco tiempo, un mes, ¿no?, de diferencia. ¿Cuáles son las diferencias o los aspectos peculiares y diferentes que encuentras, porque aquí por ejemplo hay mucho músico amateur y allí en esas orquestas hay más profesionales? ¿Cómo lo vives? Bueno, pues la verdad es que es una difícil pregunta también. Yo creo que es lo que me decía mi profesor Enrique García Asensio, decía, es que tienes un material humano, entonces tienes que llegar a lo máximo en el tiempo que tengas en los ensayos. Entonces consiste en lo mismo, pero hay que añadirle el ingrediente que antes habíamos hablado al principio de la entrevista, que es disfrutar y pasarlo bien. Eso luego ya, entonces, pues depende de la orquesta, depende del programa, depende de la banda, el resultado que se consiga, pero yo creo que la manera de trabajar puede cambiar lógicamente, porque cuando hablas de los músicos amateurs, pues entonces tienes que explicar ciertas cosas más, que igual con unos profesionales ya lo saben. Pero bueno, aquí la verdad es que hay un binomio muy importante y muy interesante, que es la mezcla de profesionales con chavales amateur, ¿no?, que están aprendiendo. Entonces yo veo que esos profesionales ayudan a los jóvenes y entonces la verdad es que cuando empezamos a ensayar tengo la sensación de que todo sube absolutamente inmediatamente como la espuma. Entonces es un placer sentir todo eso, porque que haya un contacto humano, ¿no?, entre los músicos, es realmente formidable. Ya no tanto amateur, perdona que te corte, ¿no?, sino que a lo mejor los niveles, es decir, el profesional que se dedica a esto profesionalmente y el niño, bueno, el joven de 12, 13 años que empieza, ¿no?, cómo... No, pero en realidad... Se fusionan, claro. Es una simbiosis de... Sí, no, pero es interesante también porque yo creo que esos chavales que dices tú de 12 años, lo que buscan es llegar a estar una vez en la silla que está ese mayor, ¿no? Y que ese mayor pues se vuelva hacia atrás y diga, no, esto lo tenéis que hacer así. Entonces es una relación de alumno-profesor, pero también de amistad, ¿no? Y yo estoy seguro que todos estos profesionales que ahora tenemos en la banda, hace años pues tendrían, cuando ellos eran jóvenes, pues tendrían otros profesionales de los cuales se fijaban y eran sus ídolos, podríamos decirlo así, y gracias a ellos pues están hoy aquí como profesionales. Entonces es el parecerse, ¿no? Es el disfrutar y es el aprender, que es, yo creo, lo que creo que muestra pues una banda como esta, es una sociedad musical instructiva, ¿no? Entonces es que todos podemos ser amigos, todos podemos ser profesionales, pero todos también tenemos que aprender de todos. Yo el primero, yo vengo, que es lo que me gustaría decir, que yo vengo aquí a aprender, porque soy joven, como acabo de decir, 28 años recién cumplidos, y entonces pues vengo a aprender, pero vengo a aprender no solo de los profesionales, sino también de los más pequeñitos, que de verdad es un lujo trabajar con ellos. ¿Cómo le ha recibido la gran familia siciliana? Muy bien, muy bien. La verdad es que me están ayudando absolutamente a todo, desde la mujer que me ayuda a tener el traje ya que esté todo perfecto y que intente salir lo más guapo posible en las procesiones y en los conciertos, absolutamente a todo, a decirme tienes que ir a comprar aquí o tienes que ir a no sé qué o tienes que ir a no sé cuántos, todo el mundo ayudándome muchísimo y la verdad es que todo el mundo muy pendiente de mí, un lujo. La verdad es que la relación personal-profesional está siendo maravillosa. Por cierto, supongo que te habrán hablado de los actos de fiestas. Mañana empiezan, mañana viernes, y acaban el domingo de la semana siguiente. Exactamente, no sé si es 5, no sé. Es el 4, el 4 domingo.
tienes toda la semana repleta de actos, procesiones. Sí que me gustaría que comentásemos dos actos muy importantes que van a tener lugar este fin de semana. El certamen de bandas, Ciutat de Cullera, que es uno de los certámenes después de Valencia, es el más importante, y que vienen aquí bandas y que actúan las dos bandas locales fuera de concurso. Y la desfilada de bandas, que cuando la veas, la popular desfilada de bandas y tradicional, cuando la veas verás que es algo diferente a lo que estás acostumbrado a ver, ¿no? Lo vives de forma diferente. Has elegido para esta última Pasodobles de Talents, de Óscar Navarro y de Fernando Tormo, entre otros, ¿no? ¿En qué te has basado para tu elección? Bueno, pues hombre, yo creo que es de obligado cumplimiento, y no solo obligado cumplimiento profesional, sino también moral, que es poner un pasodoble de Talents. Siempre ha sido un ídolo para mí musicalmente, como un compositor espléndido. Tiene pasodobles que se tocan a nivel nacional e internacionalmente por todos los sitios, conocidos como Tercio de Quites, por decirlo así, que además es un pasodoble que estrenó también la banda Santa Cecilia. Y la verdad es que eso es obligado, pero eso no solo porque sea Talents de aquí, sino porque ¿cómo no vas a poner un pasodoble de Talents? Esa es la pregunta, ¿no? Óscar Navarro, pues es un pasodoble muy bonito, muy intenso, y la verdad es que es un lujo. También yo creo que es un compositor que ahora tiene muchísimo nombre, y también porque al igual que yo, que soy alumno de Ferrer Ferran, pues él también ha sido alumno de Ferrer Ferran, entonces lo poníamos por eso. Antañona, ese es el pasodoble que vamos a hacer para la salida una vez del día de San Vicente, cuando sale la banda ya otra vez. Es un pasodoble que siempre me ha maravillado desde que yo era pequeñito, y es un auténtico lujo, ¿no? Y luego también hay otro que es de Francisco García Muñoz, que es un compositor soriano, que les he traído aquí un pasodoble, y es Euterpe, que también lo utilizaremos a modo de marcha al principio. Entonces, pues también quería dejar mi aposento un poco soriano en la banda. Muy bien, para el certamen de bandas cuentas también con otro autor valenciano, ¿no? Es Ferrer Ferran. La verdad es que pues ya te digo, es mis inicios, ¿no? Y es el que de verdad pues me dio el empujón para decir, venga, tienes que ir a estudiar dirección de orquesta. Y entonces pues fue el lanzador. Entonces yo siempre le dije desde ese primer encuentro, esos cursillos que hice con él, que quería hacer esta sinfonía, ¿no? Y entonces, pues además, Tormenta del Desierto es una obra maravillosa, creo que se adecua mucho también a dónde vamos a tocar, ahí en la Plaza del Mercado, y creo que es una obra que va a encandilar al público, al igual que lo está haciendo a la banda en los ensayos. Y además también tiene el número 1, la sinfonía número 1, que bueno, hay una regla no escrita normalmente cuando un director cuando empieza en un sitio, pues por ejemplo, si empiezas en una orquesta, pues es poner la sinfonía número 1 de Mahler o la sinfonía número 1 de Beethoven o de Brahms. Pues bueno, yo creo que hacer un compositor valenciano con una sinfonía número 1 y que para mí personalmente y profesionalmente hacerlo de una obra de Ferrer Ferran que a mí tanto me ha marcado y me sigue marcando lógicamente, pues yo creo que también era de obligado cumplimiento. Cuando llegas a Valencia, Valencia es tradición, sentimiento, música. La sociedad vive en la música, llevamos a nuestros hijos para estudiar música, etc. ¿Esto se vive así? O sea, hay un cambio, por ejemplo, tú llegas de Soria, ¿no? Frío, aquí llegas a Valencia, hace una temperatura excelente, ¿no? Pero la gente, estamos todos volcados a la música, las sociedades musicales, vivimos una cultura musical, el sentimiento, la tradición de las agrupaciones. ¿Esto se vive así, se ve así desde fuera? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el secreto de todo esto es la combinación entre la música y la vida, ¿no? Aquí todo el mundo estudia música, es en una ciudad como Cullera que tiene muchos habitantes, pero bueno, tampoco es grandiosa a nivel de población, pero que todo el mundo estudia música o tiene relación con la música o es socio de las bandas o vamos, yo creo que esa constante vital que existe entre la vida y entre la música, yo creo que hace que salgan tantos músicos tan importantes, tantos músicos profesionales que se mueven a nivel europeo e incluso mundial, y es la verdad, yo creo que es el secreto, es la mezcla de juntar la vida, el factor de la vida personal y demás, con la música. Muy bien, aunque como he comentado ya antes, llevas pocas semanas aquí dirigiendo la banda, supongo que te habrás planteado nuevos proyectos y nuevos retos. Lo primero, aprender valenciano,
Eso es lo que me decían cuando entré aquí. Dice, ¿qué le iba a decir a la Santa Cecilia? Hace años que iban a ensayar en castellano, me decían. Digo, bueno, pues hombre, pues entonces desde luego que tengo mucho interés en aprender valenciano y espero una vez que termine este proyecto de aquí, pues ya empezar a esto. Luego, pues la verdad es que es más o menos continuar en la línea que ha estado la banda hasta ahora. Yo creo que, por ejemplo, después de lo del certamen hay una cosa que es muy interesante, pero no a nivel solo de Valencia, sino a nivel europeo, que es el curso de profesionales de trompa, de canto, de oboe y de clarinete que hay este verano. Creo que son grandes nombres a nivel internacional y yo creo que es muy interesante. Y ahora lo que estamos ya trabajando desde la Junta Directiva conmigo y demás es también la organización de los próximos conciertos que vayamos a tener a partir de noviembre. Del ciclo de... Eso es, del ciclo de invierno, pues ahora tenemos que buscar las obras, ahora estamos haciendo recopilación de obras que podemos interpretar para entonces. También me gustaría hacer conciertos para solista con músicos de la propia banda. Y bueno, pues igual que ellos me dan la oportunidad de poder dirigirles, pues yo también que ellos toquen de solista, porque vamos, hay una calidad musical realmente excepcional. Muy bien, gracias y que disfrutes de las fiestas. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros de la música. Muy bien, seguro que lo hacemos. Gracias. Muy bien, muchas gracias.